Ya tenemos 4 libros a la venta. Aprovecha los descuentos especiales al adquirir los 4 libros. Para más información, mándanos un email al correo que aparece en pantalla. Los reguladores lineales son ampliamente usados dadas las diversas ventajas que nos pueden ofrecer. Pero, a pesar de que son sencillos de implementar, existen una serie de errores que podemos cometer al momento de implementarlos. Es por esto que en este video veremos 5 errores comunes al implementar reguladores lineales, para que tú no los cometas. Error número 1. No considerar el voltage dropout. El voltage dropout o caída de voltaje es la caída presente que existe entre la entrada y la salida del regulador. Encontrándose con el mismo nombre en el datasheet, podríamos considerarlo como la diferencia mínima que debe existir entre la entrada y salida para que el regulador pueda operar correctamente. ¿A qué se debe esta diferencia? Principalmente la resistencia equivalente del transistor de paso dentro del regulador. ¿Y qué sucede si no respetamos esta diferencia? Dada la configuración interna de los reguladores lineales, podría decirse, obligatorio respetar esta diferencia mínima necesaria. Lo que sucede si no respetamos la diferencia es que no tenemos garantizada una salida ni estable ni del valor esperado. Es decir, que si por ejemplo esperamos una salida de 5 volts, pero tenemos una entrada de 6 volts, no podemos esperar tener los 5 volts de salida porque no estamos respetando esta diferencia mínima. Bien, aquí tenemos el voltaje de entrada de 7 volts, tenemos la salida del regulador y tenemos la salida de 5 volts, a como debe ser. Pero ahora vamos a disminuir el voltaje de entrada y podemos ver la caída en la salida. De esta manera comprobamos esta caída de voltaje que existe o esta diferencia mínima que debe existir entre la entrada y la salida para poder tener una salida de voltaje estable y con el valor que esperamos. Esta una carga de 100 mA. También hay que recalcar que esta caída depende mucho de la corriente consumida y esto hay que revisarlo en el datasheet. Entonces, recuerda revisar primero la diferencia mínima necesaria o caída de voltaje antes de implementar el regulador. De esta manera podrás determinar si es conveniente usar ese regulador o no para la aplicación. Error número 2. Temperatura de operación. Preocuparnos por la temperatura de operación no es únicamente por el factor de que se queme el regulador. Tener una temperatura de operación alta puede traernos ciertos problemas que pueden ser poco significativos en el mejor de los casos o traer graves problemas en otros casos. El primer problema que tendremos es que la corriente de salida se verá limitada por la protección interna, por lo que se reducirá la corriente de salida en un intento de reducir la temperatura de operación en el regulador. La tolerancia de salida también se verá afectada, dado que la tolerancia mostrada en el datasheet es únicamente garantizada a una temperatura ambiente. Este valor incrementará en función a la temperatura, resultando en pérdida de precisión. Bien, primero vamos a medir la temperatura del regulador sin carga. Esta es de 28 grados centígrados, como podemos ver. Y ahora vamos a conectar la carga a la salida del regulador, la cual es de 100 mA, y vemos la salida de 5.06 volts. Ahora vamos a esperar a que aumente la temperatura de operación de nuestro regulador para poder ver las consecuencias. Vamos a medir de nuevo para ver qué temperatura tenemos. Y es de 66 grados centígrados. Ya vemos que está existiendo una caída en la salida
Inicialmente era de 5.006 volts la salida y ahora es de 4.98. Entonces ya está comenzando a existir un problema ahí. Y vamos a ver que la caída va siendo gradual, pero va a existir un punto en el que va a caer drásticamente. Y ahorita lo vamos a ver. Y estamos viendo que la caída ya comienza a ser más pronunciada. Ya tenemos 86 grados centígrados y vemos que en el multímetro tanto la corriente de salida como el voltaje de salida ya están cayendo demasiado. Ahora tenemos 4 volts de salida, 3.94, entonces ya podemos ver los efectos de la temperatura. El regulador lo tenemos ahora a 95 grados centígrados y ya vemos la enorme caída que provocó. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Es por esto que debemos de tener extremo cuidado con la temperatura de operación. De lo contrario, podemos tener problemas en nuestra salida. Error número 3. Diferencia entrada-salida y potencia disipada. A pesar de que ya se ha mencionado múltiples veces que los reguladores lineales son ineficientes, ¿cuál es la causa? Veamos primero la fórmula de potencia disipada. Esta es voltaje de entrada menos voltaje de salida multiplicado por la corriente. ¿Qué podemos notar rápidamente? Que entre mayor sea la diferencia de entrada y salida, mayor será la potencia disipada. Si tenemos un voltaje de entrada de 7.5 volts, un voltaje de salida de 5 volts y una corriente consumida de 200 mA, tenemos una potencia disipada de 0.5 watts. Pero si tenemos un voltaje de entrada de 30 volts, una salida de 5 volts y una corriente de 200 mA, tenemos 5 watts disipados. Esta potencia es suficiente como para quemar el regulador en menos de un minuto. ¿Qué podemos concluir con esto? Que debemos tener extremo cuidado con esta diferencia. Este error puede acentuarse más al tratar con reguladores de salida variable, ya que podemos cometer el error de calcular la potencia disipada con la diferencia más pequeña posible. Pero al querer obtener la misma corriente de salida con un voltaje de salida inferior, vamos a toparnos con serios problemas, pues la potencia disipada será mucho mayor que nuestro cálculo anterior. Bien, aquí tenemos la temperatura del regulador, que es de 27 grados, casi 28 grados centígrados, y vamos a ir variando la diferencia de entrada y salida. Primero con el voltaje mínimo de entrada de 7.15 volts y una carga de 100 mA. Y vamos a ver qué temperatura tenemos de operación. El incremento va a ser mínimo. Tenemos 27 grados igual, no vamos a esperar un gran cambio y no se siente un incremento. Pero ahora vamos a incrementar el voltaje de entrada hasta 15 volts y vamos a ver qué efecto tenemos. Ahora vamos a medir. Y tenemos 33 grados centígrados. Aproximadamente, no es una medida precisa,
pero ya se siente un poco el incremento, no es tan notorio, pero ya lo existe. Ahora vamos a crear una diferencia mayor. Vamos a tener un voltaje de entrada de 27 volts. Y ahorita vamos a medir la temperatura, comprobando que entre mayor es esta diferencia, mayor es la potencia disipada. Entonces podemos tener mucho problema respecto a las cargas o la corriente de salida que podamos tener. Entonces, para que tengan mucho cuidado con ese aspecto, que es muy sencillo malinterpretar cálculos, por así decirlo. Ahora vamos a medir y ya debería estar una temperatura aún más elevada. Marcamos 72 grados centígrados, entonces ya podemos comprobar lo anteriormente dicho. Error número 4. No tomar en cuenta la corriente de inactividad. La corriente de inactividad, o como se encuentra en el datasheet Quiescent Current, se puede resumir como la corriente que consume el regulador para poder operar. ¿En qué nos afecta este valor? Principalmente en aplicaciones donde la eficiencia de consumo es crítica, como es el caso de las baterías. A pesar de que estos valores no parezcan significativos, sí que tienen un impacto importante en el caso de las baterías, ya que se estará desperdiciando energía simplemente en tener el regulador activo. Supongamos el siguiente escenario. Tenemos una batería cuya duración es de 500 mAh y tenemos una carga de 10 mA que estará encendida siempre. Por lo tanto, hacemos el cálculo de duración en horas, el cual es duración de batería sobre corriente consumida, en este caso 500 mAh sobre 10 mA, y obtenemos una duración de 50 horas. En papel todo suena perfecto, pero al momento de hacer el test, vemos que la duración fue inferior a la calculada. ¿A qué se debe esto? A que no incluimos el valor de inactividad. En el caso del 7805, esta corriente es de 6 mA, por lo tanto debemos añadirlo a la corriente total consumida. Por lo tanto tendremos 500 mAh sobre 16 mA, lo que da resultado 31.25 horas. Podemos notar una reducción muy importante en la duración total. Es por esto que debemos de tener demasiada precaución en el caso de las baterías, pues factores como este pueden limitar el performance de manera notoria. Error número 5. Escoger el encapsulado incorrecto. Escoger el encapsulado correcto para nuestro regulador dependerá principalmente de dos factores: el espacio que tengamos disponible y los requerimientos de disipación. Por lo general, no recomiendo que un regulador esté operando a más de 70 grados centígrados, ya que usualmente es a partir de aquí que comienzan los problemas. Por lo tanto, si al momento de hacer el cálculo de temperatura de operación, tomando en cuenta la resistencia térmica, potencia disipada y temperatura ambiente nos da un valor de más de 70 grados centígrados, los encapsulados SMD ya no son confiables. Para estos casos debemos optar por encapsulados que den la posibilidad de disipación pasiva externa, como es el caso del TO220 o el TO03, los cuales dan la capacidad de montar un disipador. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y compartir el canal para ayudar con el crecimiento de este. Si te interesa apoyar el canal, la mejor forma es adquiriendo los libros. De esta manera ayudas a mantener y mejorar la calidad de los videos. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y deja un comentario sobre tu opinión del mismo. Un saludo y hasta la próxima.